¿Qué es la historia clínica? Vamos a abordar la definición y la función de la historia clínica. La historia clínica es el documento médico-legal en el cual se consignan los datos relacionados a la enfermedad del paciente. Por otro lado, podemos definir a la historia clínica como la información médica y administrativa acerca del estado de salud de los pacientes. La principal función de la historia clínica es la función asistencial, ya que permite la atención continuada a los pacientes por equipos distintos de trabajo. La historia clínica debe ser única, integrada y acumulativa para cada paciente. ¿Por qué se dice que es acumulativa? Porque en la historia clínica vamos a ir recopilando y acumulando toda la información del paciente en referencia a las diferentes patologías que presentan consecutivamente a través de los años. Por eso debe ser única, integrada y acumulativa. Otras funciones que son pertinentes nombrar vienen a ser su aplicación dentro de la docencia, el permitir la realización de estudios de investigación y epidemiología, la evaluación de la calidad asistencial, la planificación y gestión sanitaria y su utilización en casos legales en aquellas situaciones jurídicas en las que se requiera. Para cumplir estas funciones, la historia clínica debe ser realizada con rigurosidad, relatando todos los detalles necesarios y suficientes que justifiquen el diagnóstico y el tratamiento y debe ser redactado con letra bastante legible que sea entendida por todos. Por otro lado, la historia clínica debe tener un formato unificado. Tiene que haber una ordenación de todos los documentos que van dentro de la misma y hacer posible una unificación en el tipo de historia. En la mayoría de hospitales, la conservación de la historia clínica es responsabilidad del Departamento de Documentación Médica, quien se responsabiliza de su custodia, de dictar normas sobre el contenido y forma de realizar la historia, así como de establecer las normas para el acceso de los profesionales sanitarios a dicha información. Hay un criterio que es importante manifestar, el criterio de confidencialidad y accesibilidad de la historia clínica. La historia clínica, con todos sus documentos, tiene carácter confidencial y esto es importante recordar. Por lo tanto, todos los profesionales que tienen acceso a dicha información en su actividad diaria tienen la obligación de mantener la confidencialidad de la misma. En caso de utilización de algunos de los datos de la historia clínica con fines docentes, epidemiológicos, entre otros, se puede hacer, pero sin revelar ningún dato que pueda identificar al paciente. Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta. Y la accesibilidad está dada, obviamente, dentro de la autorización que dé el centro hospitalario para poder acceder a la historia clínica. Nosotros dentro de la historia clínica vamos a encontrar las hojas de curso clínico. Estas hojas de curso clínica son aquellos en las cuales se recogen todos los datos de la evolución del paciente. En cada nota que se escribe debe figurar el nombre y el apellido del médico que la realiza, la fecha y la hora. Vamos a suponer de que usted dentro del servicio de medicina interna, como interno de odontología, tiene que hacer un examen bucal del paciente. Entonces usted debe de rellenar el odontograma respectivo con sus datos indicando la fecha y la hora en la cual se ha realizado ese odontograma o esa examinación bucal.
Otras hojas de importancia dentro de la historia clínica vienen a ser los reportes de enfermería o hojas de datos de enfermería, que viene a ser la información que se recoge complementada con la historia médica y la valoración que hace la enfermera al ingreso del paciente. Constituyen el eje fundamental para la elaboración de la lista de problemas del paciente y la planificación de la atención que ha de prestársele al paciente. Dentro de las hojas de la historia clínica también van a observar las hojas de seguimiento de enfermería. En estas hojas se va a observar que se debe de hacer constar, al igual que en las hojas del curso clínico, la identificación de la enfermera que realiza las anotaciones con fecha y hora. Por otro lado, debe constar también información sobre la evolución del paciente y un resumen de las actividades realizadas sobre el paciente. Tienen que estar incluidas las hojas de quirófano, si es que el paciente va a ser sometido a alguna cirugía, la hoja preoperatoria, la hoja de consulta preanestésica, la hoja operatoria y la hoja de anestesia. Esto es muy importante considerar dentro de la estructura del contenido de las hojas de la historia clínica. Asimismo, en la hoja preoperatoria tenemos que considerar que se debe anotar el estado general del paciente previamente a la intervención quirúrgica. En la hoja operatoria y de anestesia se recoge todo lo acontecido durante la intervención quirúrgica y los datos de los parámetros controlados durante la anestesia, respectivamente. Toda esta información debe ir firmada por el anestesiólogo o el cirujano, según las hojas de que se traten, colocando la fecha y hora respectivas. Entonces, vemos la importancia de las hojas de seguimiento de enfermería dentro de la lectura de una historia clínica. También dentro de las hojas de la historia clínica vamos a considerar a las hojas de los resultados y las hojas de informes de otros servicios. Entonces aquí se consignan las hojas de anatomía patológica, se consignan las hojas de resultados de laboratorio y de radiodiagnóstico, se consignan las hojas de programación de exploraciones y se consignan también las hojas de exploraciones específicas por servicios a los cuales el paciente ha sido diferido, sea servicio de gastroenterología, servicio de otorrinolaringología u otros servicios que hayan sido receptivos del paciente. También deben consignarse dentro de la historia clínica. Por otro lado, también vamos a encontrar, sobre todo, que hay muchos registros del personal de enfermería dentro de la historia clínica. Entonces, básicamente, orientan el plan de atención de la enfermería, que consta de dos partes. El punto A, listado de problemas a partir de la observación del paciente, recogida de datos y revisión de la historia clínica. Punto B, plan de atención, que se elabora a partir de la lista de problemas y sirve de base para la elaboración del plan de curas. Asimismo, podemos encontrar el plan de curas de enfermería, en las cuales se comprenden varios apartados. La respiración del paciente, la frecuencia respiratoria, en otras palabras, la nutrición e hidratación que recibe el paciente, cada cuánto tiempo, la cantidad de kilocalorías que consume el paciente, la cantidad de líquidos que hidratan al paciente, las preparaciones, actividades, la higiene al cual es sometida el paciente, el confort del paciente, cómo se siente, si se siente aliviado, si se siente incómodo o se siente mal,
las curas y obviamente toda comunicación que el paciente puede referir a la enfermera. Y por otro lado, dentro de estos registros de enfermería, podemos encontrar todos los controles que realizan las enfermeras. Controles de constantes vitales, nivel de conciencia del paciente, dolor del paciente, peso, diuresis, defecación, vómitos, drenajes y otros controles como los diabetológicos que deben consignarse en esta parte de la historia clínica. Adicionalmente, dentro de los registros de enfermería se consideran balance de líquidos, que incluye la ingesta oral y enteral de líquidos, sueros, medicación, nutrición parenteral, hemoderivados y eliminación de la orina, los heces, vómitos, drenajes y pérdidas insensibles de líquidos. También vamos a considerar las anotaciones de perfusiones, medicación que recibe el paciente. Podemos también colocar sueroterapia, la nutrición parenteral, qué nutrición parenteral está recibiendo el paciente en cada caso, los hemoderivados que se colocan en el paciente o cualquier medicación que el paciente puede estar en ese momento recibiendo, ¿no? Por cualquier vía, oral o endovenosa. También consideramos de que puede recogerse información de medicación general que recibe el paciente, propuesta por algún profesional del equipo de trabajo y por último, dentro del registro de enfermería, vamos a consignar la valoración al alta, con la finalidad de facilitar la información al paciente y a los diferentes niveles asistenciales sobre la evolución del paciente durante su estancia en el hospital y dar orientación sobre sus necesidades de curas, alimentación, movilización, entre otras. Dentro de la historia clínica vamos a encontrar también otras hojas como la hoja social. Esta hoja se realiza si el paciente tiene algún problema social y es cumplimentada por la asistenta social en contacto con el médico responsable. Entonces también vemos la importancia de incluir esta hoja firmada por la asistenta social con fecha y hora acerca del problema del paciente, ¿no? Que puede suscitarse por alguna índole económica, social o de cualquier otra naturaleza que manifieste a su asistenta social. Asimismo, las hojas de historia clínica contienen dentro de su estructura la hoja de autorización. Es importante este punto porque los pacientes y o sus familiares o tutores deben estar informados sobre los procedimientos a los que se les va a someter, así como de las posibles complicaciones que de ello puedan derivarse y deben dar su consentimiento por escrito. Existen dos tipos, entonces, de hojas de autorización. Hoja de autorización para exploraciones e intervenciones quirúrgicas. Y la otra hoja de autorización viene a ser la hoja de alta voluntaria, la cual debe ir firmada por el paciente o familiar o tutor y por el médico responsable o médico tratante, indicando también la fecha y hora y la medicación prescrita para el paciente. Dentro de la historia clínica también tenemos las llamadas hojas administrativas, la cual constan de las hojas de ingreso que se generan a nivel administrativo cuando el paciente ingresa en el hospital, en la que se recogen los datos de identificación del paciente, los datos asistenciales y los datos económicos del paciente. En el momento del alta se debe hacer constar el motivo, el diagnóstico de salida del paciente y la identificación legible del médico que la autoriza, indicando también fecha y horas respectivas del momento que se está dando el alta.
Entonces, el personal administrativo son aquellos que van a llenar estas hojas y las van a incluir también dentro del historial clínico de cada paciente. En la diapositiva estamos observando los apartados de la historia clínica. Tenemos entonces, en principio, el motivo de ingreso. Se inicia describiendo el síntoma que perturba al paciente y la duración del mismo. Por otro lado, tenemos los antecedentes familiares, en el cual se indica el estado de salud de la familia, edad de los hijos, si es que tiene hijos el paciente, enfermedades importantes, causa de fallecimiento de los parientes más cercanos como padres y hermanos o enfermedades hereditarias. Otro punto importante que resaltamos dentro de los apartados de la historia clínica es la historia social, que nos narra el ambiente de vida y trabajo del paciente y las condiciones higiénicas y calidad de vida que lleva el paciente dentro de una estructura social organizada. Otro punto importante a resaltar es la historia médica previa del paciente, a través del cual vamos a ver enfermedades importantes padecidas por el paciente con anterioridad, incluidas las enfermedades de la infancia, intervenciones quirúrgicas que se le ha practicado al paciente. Y asimismo, podemos considerar dentro de los apartados de la historia clínica de importancia los hábitos del paciente. ¿Cuál es la dieta, el tipo de dieta que lleva el paciente? Si el paciente consume alcohol, tabaco, si el paciente hace ejercicios, si tiene una vida saludable. Entonces, todos estos apartados son constituyentes importantes de la historia clínica y deben de estar dentro de la historia clínica. Posteriormente, vamos colocando y consignamos la historia de la enfermedad actual, que viene a ser la descripción de la enfermedad desde el principio. Y esto obviamente es descrita por el mismo paciente. También vamos a consignar la historia medicamentosa del paciente, a través del cual vamos a registrar la medicación, los fármacos que está tomando el paciente a su ingreso en el hospital o los que ha tomado durante el último año. Por otro lado, también consignamos las alergias a medicamentos y alimentos, a través del registro de las alergias sufridas por el paciente a lo largo de su vida. Y por último, vamos ahí a colocar todos los procedimientos de revisión por sistemas que se hacen obviamente de acuerdo a la especialidad, a la atención que el paciente llega por una determinada patología o una determinada especialidad. Entonces el médico realiza una serie de preguntas al paciente que tiene que ver obviamente con el motivo de consulta que le lleva al hospital para su atención. Entonces, dentro de los apartados de la historia clínica vamos a colocar el funcionamiento de los diferentes sistemas del organismo, desde la cabeza a los pies. Entonces vamos a tomar nota cómo se encuentra el paciente. Los diferentes sistemas que se agrupan en cabeza, ojos, garganta, nariz, oído, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, gastrointestinal, génito urinario, piel, huesos, articulaciones y músculos, sistema endocrino y nervioso. Debemos hacer énfasis en referencia al análisis gastrointestinal que nosotros como estomatólogos tenemos que reportar el estado de salud bucal del paciente, y esto a través de básicamente el odontograma o un periodontograma o cualquier otra ficha que puede ayudar a tener un conocimiento más completo acerca del estado de salud con referencia a nuestra especialidad. Por otro lado, el médico debe registrar los síntomas que describe el paciente y realizar una serie de preguntas, anotando los síntomas tanto presentes como ausentes. Y esto ustedes lo van a ver en sus rotaciones hospitalarias, la función del médico cuando realiza el examen a cada uno de los pacientes. Otros apartados importantes vienen a ser las hojas que están en referencia al examen físico. El examen físico es lo que evidencia y verifica
la información obtenida mediante la revisión por sistemas. En el examen físico hay una parte general y una por sistemas. En la parte general se hace una breve descripción general y mental del paciente, registrándose el peso, la talla, el pulso, la temperatura, la respiración, así como el estado de las mucosas, la piel, boca, uñas, pelo, glándula tiroides, ganglios linfáticos, huesos y articulaciones. Cuando hablamos de la revisión por sistemas, entonces vamos a referirnos al sistema cardiovascular a través de la auscultación cardíaca, observación de las venas del cuello y de las arterias, presión arterial, electrocardiograma o ecocardiograma. Vamos a considerar también al sistema respiratorio. Vamos a evaluar el ritmo y tipo de respiración, posición de la tráquea, palpación, percusión y auscultación, radiografía de tórax, observación de esputos si los hay, determinación de pruebas de función pulmonar. Cuando revisamos el abdomen, vamos a visualizar la forma del abdomen, la distensión que pueda existir, peristaltismo, palpación del hígado, vaso, palpación en la zona de los riñones. Vamos a observar masas abdominales, ascitis o posibles hernias que pueden estar presentes en los pacientes. Y cuando evaluamos al sistema nervioso, salvo que la dolencia que presenta el paciente tenga una relación neurológica, el examen neurológico que se realiza normalmente es un examen superficial para descartar algún déficit motor focal. Otros elementos importantes que hay que considerar dentro de los apartados de la historia clínica está el examen de orina, el examen de heces, examen de vómitos o esputos, si el médico tratante lo ha recomendado. Tenemos que colocar también o observar que han colocado las hojas de diagnóstico del paciente, las hojas de resultados de pruebas de laboratorio de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, heces, entre otros, que solicitan los médicos tratantes. Tenemos que considerar también las radiografías u otras pruebas diagnósticas con la lectura de las mismas. Y por otro lado, también podemos encontrar los resultados de los niveles plasmáticos de medicamentos cuando se ha hecho la extracción de la muestra y cuando se ha cruzado. Es decir, indicando en qué momento se le ha tomado la muestra al paciente, bajo qué condiciones de consumo de determinados fármacos. Entonces, todos esos datos también tienen que estar consignados dentro de la historia clínica. Dentro de los apartados de la historia clínica, también consideramos la hoja de tratamiento como parte importante, en la cual vamos a colocar las prescripciones médicas y la hoja de medicación de enfermería. Dentro de las prescripciones médicas tenemos las prescripciones farmacológicas y no farmacológicas. Se recogen tanto la medicación fija como la medicación condicional. Después de administrar la medicación, debe firmarse o anotar con un círculo si el paciente rechaza tomar la medicación. En cuanto a la información de dichas hojas, se deben incluir dentro de ellas el nombre del fármaco, la dosis del fármaco, el intervalo y día de administración del fármaco, firma y fecha de cada toma, si el paciente registra alergias, si hay alguna información sobre cómo debe tomarse la medicación, si la medicación puede triturarse o no puede triturarse, la fecha de inicio y suspensión de la medicación, las limitaciones o contraindicaciones para administrar la medicación. Por ejemplo, antihipertensivos, diuréticos, para hacer frente al tratamiento del paciente y siempre teniendo en cuenta el diagnóstico que haya realizado el médico tratante. Otros apartados de la historia clínica consideran también la inclusión de la evolución del paciente, el curso clínico del paciente, el curso clínico de la enfermedad en el paciente
y las notas de evolución, ¿no?, que se realizan cuando el médico pasa visita diariamente para revisar los cambios generales en el estado clínico del paciente, así como la respuesta a una terapéutica recomendada para el paciente. Un apartado importante en el manejo de la historia clínica de un paciente hospitalizado viene a ser el informe del alta, a través del cual vamos a consignar los datos relativos al centro hospitalario, nombre, dirección, teléfono del centro hospitalario, servicio o unidad donde se produce el alta, por ejemplo, servicio de medicina interna, el nombre del facultativo responsable del alta, el nombre del médico que ha dado el alta, los datos de identificación del paciente, que es muy importante, nombres y apellidos, número de historia clínica, fecha de nacimiento y sexo del paciente. Adicionalmente, dentro del informe del alta consignamos los datos referidos al proceso asistencial, la fecha de admisión y la fecha de alta, el motivo de ingreso al centro hospitalario, el estado en el momento del alta, el destino del paciente, el diagnóstico principal, otros diagnósticos secundarios si fuera el caso, los procedimientos quirúrgicos y o procedimientos obstétricos que se hayan realizado en la paciente, otros procedimientos significativos que consideramos se puedan anotar por su importancia, y el resumen clínico del paciente, es decir, consignamos los antecedentes del paciente, la exploración física, las exploraciones complementarias, el curso clínico que ha tenido la enfermedad y las recomendaciones terapéuticas que da el médico tratante. Terminamos con esta frase: la inversión en salud y educación es una necesidad. El futuro y bienestar de la nación dependen de eso. Muchas gracias.